Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de la corrupción en conexión con el narcotráfico. Y yo estoy analizando el punto específicamente del narcotráfico, pero le voy a decir una cosa. La corrupción, si existe en su país por el tema del narcotráfico, existe en todo lo demás. O sea, no es que la corrupción únicamente en un país está asociada con el narcotráfico. Si un país tiene políticos, tiene militares, tiene jueces, tiene fiscales, tiene policías corruptos, el sistema está podrido en todos los niveles. O sea, usted no puede tener policías, fiscales y militares corruptos y creer que nomás se benefician del narcotráfico. No, se benefician de muchas otras cosas. De trata de blanca, de venta ilegal de todo tipo de cosas, de coimas, de mordidas. Se roban el presupuesto de la institución en la que trabajan. O sea, hay un montón de corrupción. La corrupción no es únicamente en el narcotráfico, ese es el otro problema. Pero aquí estamos, en este caso ahora estamos concentrándonos en el tema del narcotráfico. Y lo que yo le he venido contando desde hace ya varios videos es que el narcotráfico no puede funcionar sin el apoyo directo de la corrupción. Y la corrupción, como yo le dije, comienza desde el punto de partida con el campesino que hace las primeras cosechas, porque esos plantíos, usted sabe, los soldados y las policías que patrullan esa zona sabe quiénes son. Entonces, una vez por cada tanto le pasan a cobrar. Esa es una. O le vuelvo a repetir, si van a tener que transportar la droga de punto A a punto B, y le estoy hablando de un nivel que a lo mejor lleva 3-4 kilos de cocaína nada más, le van a cobrar un derecho de piso o le van a pedir una cantidad de droga y demás. Luego, se acuerda que comenté de que uno de los grandes negocios que necesita usted tener la corrupción es el movimiento de precursores químicos. Y aquí es donde yo le estoy hablando, no solo, y le digo, cuando hablo de la corrupción, amigos, no crea que estoy hablando de nuestros países nada más, estoy hablando de acá también, porque le comentaba, si no lo vio, le recuerdo que sería bueno que lo viera, los precursores químicos no son la mayoría producidos en nuestros países, vienen de países del primer mundo, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de muchos lugares en Europa y demás, que traen esos productos químicos, o de Oriente, con China y demás. Entonces, para producir para sacar esos precursores químicos de esos países, hay que pagar. Y hay que pagar de distintas cosas. Entonces, desde los inspectores que supuestamente controlan estos programas de precursores químicos, hasta la subida en el puerto, hasta la salida, hasta llegar a su país y todo eso. Y estamos hablando de mover miles y miles y miles de litros anuales. O sea, no estoy hablando de una pequeña botellita, no, estoy hablando de mucho, porque, por ejemplo, la cocaína no se puede hacer, si lo habíamos dicho, sin la acetona. ¿Y cuántos litros, miles y miles de litros de acetona necesita su país? Bueno, ahí tiene una pauta. Entonces, todo este sistema es muy corrupto, ¿me entiende? Y eso que todavía no he tocado lo financiero, estoy hablando específicamente de la parte operativa, de la parte de producción. Entonces, una vez que el producto está hecho, y ya que le comenté anteriormente que hay que subirlo a un transporte, el transporte ya cuesta. ¿Se acuerda que le decía yo que el kilo de cocaína es relativamente barato en el país de origen? Pero ¿qué le dije yo? Que a medida que ese kilo, vamos a decir que tenemos un kilo de cocaína, empieza a transitar de ese campesino, de ese laboratorio muy primitivo que está, y luego pasa al distribuidor, y el distribuidor lo tiene que poner ya sea en un barco, ya sea en un camión, ya sea en un avión. Ahí empieza a incrementar el precio. Pero una de las cosas que la gente no sabe es que, o sea, ¿cómo usted explicaría entonces, piensen lo que le estoy diciendo, que vamos a decir, en kilo de cocaína en uno de nuestros países que lo produce puede costar de $1.500, $2.000 a $3.000 un kilo? ¿Cómo usted explica que ese mismo kilo puesto en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles vale $25, $30.000 un kilo? ¿Cómo explica usted? ¿Cuál es la cosa? Y usted me puede decir, bueno, no, pero la demanda que... No. No es tanto el cuento obviamente, todo el mundo quiere ganar más dinero. Una gran cantidad de lo que yo le digo que ese kilo genera es para pagar la corrupción. ¿Me entiende? O sea, usted no puede mover ese kilo
de ese rancho, de esa estancia, de ese plantío, de ese laboratorio, si no paga. Y ese kilo lo cobran a través del camino. Entonces, cuando ya llega a Estados Unidos, vale miles de dólares. Olvídese si tiene que pasar a Europa. Olvídese si tiene que pasar a Australia. Olvídese si tiene que pasar a ciertos países de Centroasia. O sea, es impresionante. Entonces, todo ese cuento es dinero que se va acumulando. Entonces, ¿quién lo paga? Sí, lo paga el tipo que va a consumirla, pero ¿me entiende por qué va subiendo? Va subiendo porque en los países en la que tiene que circular. Y le digo, hay países que hacen miles de millones de dólares anuales en tan solo permitir el tránsito de la cocaína. O sea, no la producen. Hay países que no producen cocaína, por decir cocaína, ¿no? Pero tienen rutas establecidas, marítimas, de aviones, por persona, del hormigueo, ¿se acuerda que decía? Las mulas y todo, que permiten. Entonces, esos permisos, que le digo que son muy importantes para transitar por distintas partes del planeta, tienen que pagarse. Y eso es corrupción. Porque, ¿quién controla estos lugares? Por ejemplo, ¿quién controla la frontera? No la controla una persona de la calle, supuestamente lo controla el aduanero de su país, la policía, gendarmería, Guardia Nacional o los ejércitos. Entonces, ellos saben. Usted cree que la tontería de que nadie sabe quiénes son los narcos en su país. Todo el mundo sabe. Y los cargamentos, y ya los conoce. Porque sabe una cosa curiosa que ocurre en todos estos negocios, es los mismos camiones pasan siempre por la misma zona. O sea, ¿me entiende? O sea, no es un camión rosa hoy y mañana uno negro y pasado uno verde. No, son los mismos choferes, son la misma gente. Entonces la gente ya los conoce. También eso es una ironía, una tontería pensar de que las fuerzas de seguridad no saben quiénes son los locales y quiénes transportan. Todos ellos lo saben. Y de vez en cuando agarran uno porque no pagó o hay un policía inocente que nos para y demás. Pero la corrupción tiene que permitir eso. Y hay países específicamente que se han especializado en cobrar derecho de piso, transporte, para pasar. Bueno, eso es una de tantas. O sea, pistas clandestinas, carreteras clandestinas, guardias corruptos. Todo eso tiene que funcionar para que el narcotráfico funcione. Entonces, ¿qué le cuento con esto? Todo mundo tiene que pagar. Por eso usted dice, ¿cómo puede costar 1.500, 2.000, 3.000 dólares un kilo de cocaína en mi país y vale 50, 60, 70.000 euros en Inglaterra, en España, en Holanda? ¿Me entiende? O sea, ese dinero, porque cuando lleguen también tienen que pagar para que lo desembarquen, para que no lo descubran, para que no lo investiguen, porque si usted sigue, si usted ve las investigaciones, uno que está en esto, está constantemente, usted ve que muchos de estos países constantemente están arrestando, porque ese es otro tema. Están arrestando. Hay gente en muchos de estos países que sí creen en luchar contra el narcotráfico y sí investigan la corrupción. Y de vez en cuando usted entienda, el director del puerto, el jefe de la policía, un grupo de trabajadores estibadores, una compañía, son detenidos por el tema del narcotráfico, por el tema de transporte, de bajar mercadería y demás. No ocurre seguido, pero sí ocurre. Entonces, quiero que entienda que esto es muy importante. O sea, el narcotráfico no funciona sin la veña de la corrupción a través de los sistemas burocráticos y los sistemas federales. Y le digo, en un país donde la economía nacional está muy mala, en un país donde el poder económico lo tiene un grupo muy selecto de la sociedad que hace mucho dinero, los policías, los militares, los jueces y los fiscales, por supuesto se van a aprovechar de lo que puedan, porque acuérdense, a ellos la mentalidad mucho de estos corruptos es, ¿a mí qué me hace? ¿A mí qué me importa que los gringos, que los rusos, que los alemanes, que los italianos, que los franceses se droguen con la cocaína? Si esto se va de acá y yo me quedo con el dinero. Pero acuérdense que lo que le acabo de decir, esos mismos jueces, esos mismos fiscales, esos mismos policías son los que supuestamente lo van a proteger a usted y a su sociedad de otros delitos. Y aquí por qué cuando todo ese sistema corrupto se enfrenta con delitos, no hacen nada. ¿Me explico? Hay una relación directa. Cuando un sistema es corrupto, policial, judicial, militar, es corrupto,
Cuando ocurre un delito, el delito que sea, es fácil de volverse a comprar. ¿Me explico? No crea que el narcotráfico es el único que le paga a estos corruptos. Cuando hay en países donde hay, y esto ocurre, hay dinero de alta sociedad, usted va a ver que la mayoría, a no ser que haya un gran movimiento mediático de que lo apunten, va a ver que muchos de estos individuos que cometen, de gente de dinero y de poder en su país, no les pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque ya están acostumbrados. O sea, le vuelvo a repetir, el corrupto no es corrupto con el narcotráfico nada más, es corrupto en todo. Y entonces, si usted le ofrece una cantidad de dinero, usted puede hacer lo que se le da la gana en su país, porque todo se deriva a cuánto dinero tiene y qué buenos abogados corruptos tiene y quiénes estos abogados son capaces de contactar para no salirse, digamos, no ir presos. Amigos, esto es apasionante y le debo repetir, es interminable, pero lo vamos a ir hilvanando porque todo tiene su impacto. Los espero en el próximo comentarios. Un gusto en saludarlos.